Confirman a un hijo del Chapo Guzmán entre los secuestrados en Puerto Vallarta, Jalisco. Circulan imágenes inéditas del levantamiento. Continúa el diálogo entre Gobernación y la CENTE. Que acudan a sus aulas y que continúen con su trabajo y que los niños reciban su educación en cada uno de los lugares no impide, ni niega, ni cierra el diálogo. Con todo, integrantes de la CENTE cercan comercios en Oaxaca y oficinas de gobierno en Chiapas. El Senado pide dar fin a las manifestaciones y bloqueos. Ya debe ponerse fin al chantaje, ya debe ponerse fin a este boicot a la educación de nuestro país. Industriales aseguran que los bloqueos provocan pérdidas por 10,000 millones de pesos. En Hidalgo, el presidente destaca la reducción en el precio del gas LP. Esta tarifa habrá de reducirse, ¿por qué? Porque es parte de la instrumentación de la reforma energética. Google encabeza la lista de empresas globales más poderosas. Canadá emite alerta de viajes a Guerrero. Rommel Pacheco queda fuera de las medallas en Río. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en México al día. Saludo también con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Pati, es un placer saludarte ya miércoles 16 de agosto de 2016, mitad de semana, y es un placer estar con ustedes informándoles lo que sucede este día. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite, por supuesto, comunicarnos también con ustedes. Desde su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, ya fue confirmado. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, es una de las 6 personas que fueron levantadas de un restaurante, del restaurante La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco. El fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirmó que entre los 6 secuestrados del restaurante La Leche, la madrugada del martes, se encuentra uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años de edad. Así se ha acreditado con lo que se localizó en los vehículos y con lo que se confrontó con las diversas agencias de seguridad y los dictámenes periciales que se llevaron a cabo. De acuerdo al fiscal, el cártel Jalisco Nueva Generación podría ser el autor de este plagio. Las investigaciones que estamos llevando también nos han conducido a la muy avanzada identificación de algunos de los sujetos que perpetraron esta acción, y también estas investigaciones y sus vínculos de estos mismos nos llevan a afirmar que pertenecen a este grupo delictivo que ha estado operando en los últimos años en nuestro estado. Asimismo, confirmó que no existe ninguna denuncia por las 6 personas plagiadas. Jesús Alfredo es, junto con César e Iván Archibaldo, hijos del Chapo Guzmán de su primer matrimonio con Alejandrina María Salazar. Alfredo y Archibaldo son los herederos más visibles del cártel de Sinaloa, que comandó su padre, el cual está preso y a la espera de su extradición a Estados Unidos. El cártel Jalisco Nueva Generación surgió en 2010 como un apéndice del mismo cártel de Sinaloa, para terminar con la amenaza que representaban los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo. La alianza entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación terminó en el 2013. En 2015, el líder de este último, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, cayó detenido, lo que desató varios enfrentamientos y la caída de un helicóptero donde murieron 3 militares. Para México al Día, Gustavo Castillo. Así las cosas, de acuerdo con información que publica en su primera página el periódico El Universal, en este hecho también fue secuestrado el hijo mayor del Chapo Guzmán, Archibaldo Guzmán Salazar. A través de redes sociales circulan imágenes que presuntamente corresponden a este secuestro. Ahí usted las puede ver. El espacio donde fueron tomadas empata con el diseño de ambientación del establecimiento, este restaurante de lujo ahí en Puerto Vallarta. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado su autenticidad. Son en total 5 fotografías que bien podrían ser capturadas o capturas de video del material tomado por cámaras de vigilancia dentro de este restaurante.
El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, hizo un llamado a la CENTE a que regresen a clases el lunes. Además, les pidió continuar con las mesas de diálogo para abordar públicamente el tema de la evaluación magisterial. Decirles que el que acudan a sus aulas y que continúen con su trabajo y que los niños reciban su educación en cada uno de los lugares no impide ni niega ni cierra el diálogo, por el contrario, lo apertura, lo magnifica y además me parece que es una forma de demostrar a ambas partes que hemos tenido avances serios en estas negociaciones. Afirmó que ha sido un verano sin vacaciones, donde el gobierno ha dejado de manifiesto su apertura al diálogo. Por su parte, Enrique Enríquez, líder de la sección 9 en la Ciudad de México, dijo que aún no hay acuerdos, por lo que hoy van a dar a conocer su plan de acción respecto al regreso a clases. Tenemos que declararles a ustedes que hoy no hay acuerdo ninguno y que nos dirigimos a nuestras instancias a discutir los pasos siguientes. Próximamente, en breve, tendrán el anuncio de una conferencia de prensa formal para anunciar lo que tendremos que dar como resultado de nuestras asambleas. Y es que el inicio a clases ya es el próximo lunes. Por su parte, el presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, hizo un llamado a los maestros de la CENTE a que pongan fin a los bloqueos y regresen a clases una vez que inicie este ciclo escolar, como lo decía el próximo lunes. De no ser así, pidió al gobierno de la República que cambie su estrategia para resolver este conflicto. Cada día que pase sin solución a este conflicto es un día en el que no solamente se lesionan los derechos de los habitantes de la Ciudad de México o donde se están expresando las protestas, sino también es un día más en el que comprometemos el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ya debe ponerse fin al chantaje, ya debe ponerse fin a este boicot a la educación de nuestro país. Legisladores del PRD se reunieron por tercera ocasión a puerta cerrada con representantes de la CENTE. Al final de la reunión, la secretaria general del partido, Beatriz Mojica, aseguró que la propuesta de una consulta ciudadana puede contribuir, dice ella, a encontrar la reconciliación que requiere el país. Y por tanto, estamos ciertos que la iniciativa ciudadana, que ese es un primer acuerdo que hemos tomado, que la ruta puede ser una iniciativa ciudadana, consideramos que esta iniciativa ciudadana puede regresar al cauce institucional esta problemática que existe. Mientras tanto, continúan los bloqueos. Ayer en Oaxaca, maestros disidentes bloquearon plazas comerciales como parte de una ofensiva de 48 horas en contra de la iniciativa privada. También mantienen cierres carreteros y continuaron con el acordonamiento en la sede del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO. Por otra parte, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero vandalizaron las oficinas alternas de la Secretaría de Educación del Estado. En Chiapas, disidentes bloquearon oficinas gubernamentales. Los manifestantes cerraron la Torre Chiapas, la cual alberga dependencias como las Secretarías Estatales de Hacienda, Turismo y Planeación, entre otras. También se manifestaron en la Secretaría de Educación Estatal, en la Subsecretaría de Educación Federalizada y en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Claudio X González, presidente de la organización Mexicanos Primero, afirmó que los acuerdos que se alcancen en las mesas de negociación entre Gobernación y la CENTE deberán ser apegados a la ley y totalmente transparentes. Advirtió que de lo contrario, su organización va a presentar amparos contra las decisiones que se tomen y denuncias penales en contra de quien resulte responsable. Luego de reunirse con legisladores de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, dijo también que si es necesario hacer uso de la fuerza pública en contra de las movilizaciones, debe ser con inteligencia, prudencia y pleno respeto a los derechos humanos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aseguró que los bloqueos de la CENTE frenan el crecimiento económico del país. Informó que el conflicto magisterial generará pérdidas de entre 18,000 y 26,000 millones de pesos. Estamos hablando de entre 0.1 y 0.2 puntos del PIB. Faltaría incorporar, por ejemplo, las movilizaciones que afectan a la Ciudad de México y al final del día es el valor agregado que se deja de tener en la economía. No solo tiene un impacto sobre el crecimiento económico nacional,
pero también acentúa las diferencias y la desigualdad entre las distintas zonas económicas del país. Como parte de los foros de análisis del nuevo modelo educativo y la propuesta curricular, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, visitó la escuela primaria Héroes de la Reforma en Puebla. Esta es la primera ocasión que se reúne con profesores para tratar precisamente el tema y anunció que en la próxima evaluación del desempeño todos los maestros del país van a contar con capacitación previa, ya que en la anterior no se ofreció de manera suficiente y adecuada. Reitero que la evaluación docente no es punitiva, es decir, no hay castigo y la estabilidad laboral está garantizada. Durante el diálogo con maestros, Nuño destacó la importancia de que participen en la consulta sobre el modelo educativo y consideró que esta es la parte más importante del proceso precisamente de la reforma educativa. Este es un espacio privilegiado en donde se puede analizar, se puede debatir, se puede planear de manera colectiva cómo tener una ruta de mejora, cuáles son los problemas que enfrentan, cómo pueden adaptar a la realidad de su escuela y de su comunidad diversos temas, incluyendo estos nuevos planes y programas. Esta es una información que me da mucho gusto hacérselas llegar, y es que la Universidad Nacional Autónoma de México fue clasificada una vez más, la UNAM, entre las mejores universidades del mundo. Esta vez de acuerdo con el ranking que realiza la Universidad de Shanghái, que es uno de los rankings o actualmente el ranking más importante en este tipo de clasificaciones. Este año, el ranking mundial académico de universidades colocó a la UNAM en el tercer bloque, donde se ubican las instituciones entre los lugares 151 y 200. La UNAM avanzó casi 100 lugares en comparación con 2014 y 2015. Esta clasificación es importante para la UNAM, ya que es la única del país que aparece en la lista, además de que se ubica como la segunda mejor institución de América Latina, solo por debajo de la Universidad de Sao Paulo, y vale la pena aclarar que, por ejemplo, está por arriba de las universidades de países como España. Toman en cuenta las investigaciones que se han hecho y las publicaciones en revistas de trascendencia, también los premios Nobel que se han titulado o que han salido de este tipo de universidades. En fin, una serie de variantes que pone a la UNAM en esta clasificación y en este lugar. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. Y sí, ya lo decía Omar, en el país también hay buenas noticias como esa de la UNAM. Esto también lo recordó el presidente Enrique Peña Nieto al presentar el plan para fortalecer la red de abasto y apoyos alimenticios. En el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, el presidente Enrique Peña Nieto criticó a quienes inundan con malas noticias al país. Nos inundan o nos quieren inundar con malas noticias. Las buenas noticias cuentan y cuentan mucho, valen y valen mucho, cambian la vida de muchas familias mexicanas, impactan de manera positiva. Déjenme darles un dato adicional, porque pareciera que cuando se incrementa algún servicio se vuelve nota de todos los días y cuando hay una mejor prestación o una caída en el precio de servicio se vuelve nota de solo unos minutos o a veces de un solo día. Al encabezar el evento de fortalecimiento de la red de abasto y apoyos alimenticios, el presidente llamó a aquilatar las buenas noticias, como la reducción del precio del gas LP. Pero apenas el domingo pasado anunció la Secretaría de Hacienda una determinación del Gobierno de la República para reducir la tarifa del gas que consumen, del gas LP, que consumen prácticamente 90 millones de mexicanos. Esta tarifa habrá de reducirse, ¿por qué? Porque es parte de la instrumentación de la reforma energética. El presidente se refirió también a la tarifa de luz eléctrica, que se incrementó solo para un sector, pero no para la mayoría de los mexicanos. Casi 99% de los hogares mexicanos, prácticamente casi todas las familias mexicanas, no han tenido incremento en la tarifa de luz eléctrica. Por el contrario, desde que entró en vigor la reforma energética, han tenido una reducción real, a precios reales, de casi 10% de la que tenían entonces. Y no hay más que comparar sus recibos. Vean el recibo que pagaban hace 2 años.
En el evento, el presidente destacó logros de su administración, como los más de 2 millones de empleos creados. En este marco, el presidente inauguró el almacén granelero de maíz, que tiene una capacidad de 15,000 toneladas. Acá, señor Condiconza, estamos entregando el tercer almacén granelero que estamos haciendo en su administración, al amparo de un programa de modernización que va a implicar en su gestión más de 1,000 millones de pesos. Nos falta un cuarto y ahí lo esperamos para inaugurarlo. Para México al Día, Gustavo Castillo. Además, México sigue siendo atractivo para la inversión extranjera. La Secretaría de Economía informó que en el primer semestre del año, nuestro país recibió más de 14.300 millones de dólares de inversión extranjera directa, es decir, 4.6% más que en el mismo periodo de 2015. En lo que va de la actual administración se han recibido más de 120,000 millones de dólares por este concepto, cifra 51.8% superior a lo reportado durante el mismo periodo del sexenio anterior. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ajustó el pronóstico de crecimiento para este año. Pasó de 2.28 a 2.2%. Uno de los principales factores para este ajuste es la desaceleración global de la manufactura. Las finanzas públicas pues se mantienen débiles por los bajos precios del petróleo y esto da poco margen de maniobra al gobierno federal. Y por otro lado, igual la política monetaria de Banco de México, que ha tenido que mover su tasa de interés en 2 ocasiones. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, lanzó un "ya basta" a la corrupción. Creo que nos ofende mucho a todos los priistas y a todos los estados que he ido de la República. El principal tema de preocupación entre los militantes, simpatizantes, cuadros y dirigentes del partido es la corrupción. Tenemos que darle un combate frontal a la corrupción. Ya no basta tapar el sol con un dedo. El PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentaron ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 3 de 3. Estos partidos se inconformaron por la modificación al texto que obliga a los servidores públicos a que presenten sus declaraciones patrimonial de conflicto de interés y la fiscal, pero además las hagan públicas. Rechazan el veto presidencial para excluir a la iniciativa privada de cumplir con esta responsabilidad. Un juez dictó auto de formal prisión contra 3 magistrados de la Sala Regional Noroeste por su presunta responsabilidad contra la Administración de Justicia. Se trata de los magistrados Carlos Miguel Moreno Encinas, Lázaro Figueroa Ruiz y Juan Carlos Encinas Valdés, quienes son acusados de obligar a la Comisión Federal de Electricidad a realizar pagos a favor de particulares por 2.200 millones de pesos, sin dar posibilidad a la paraestatal de interponer algún recurso. La Suprema Corte eligió a 42 candidatos de entre 126 aspirantes a ocupar un cargo como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los seleccionados van a comparecer el 22 y 23 de agosto. Después van a elegir 21 candidatos para formar 7 ternas que se enviarán al Senado. Durante el primer trimestre del año, el arribo de turistas de los Estados Unidos a nuestro país, a México, por vía aérea, creció 22.6% con respecto al mismo periodo del año pasado, informó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Esto, dijo, consolida al sector como la mejor estrategia que tiene el gobierno federal para generar empleo. Respecto al mercado europeo, indicó que los visitantes de este continente vía aérea aumentaron 18% en comparación con el mismo periodo de la pasada administración. En contraste, debido a la inseguridad y a la violencia que se vive en Guerrero, el gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje. Pide a sus ciudadanos que eviten visitar Guerrero. En la página de internet Travel Advice de Canadá señala a Guerrero como una zona con altos niveles de actividad criminal. La alerta incluye al puerto de Acapulco, excluye a Iztapas, Zihuatanejo y Atasco. Vámonos hasta los Estados Unidos. Ahí en California, el incendio forestal que comenzó el sábado pasado continúa fuera de control. El número de personas desalojadas ante el peligro que representa el fuego para su vivienda se elevó a 82,000, mientras que las hectáreas consumidas por las llamas ya son 6,000.
Más de 700 bomberos trabajan para sofocar el fuego. Sin embargo, se espera que en las próximas horas lleguen refuerzos. Hasta el momento no se reportan víctimas por este incendio. Ken Salazar, ex senador de Colorado, va a encabezar el equipo de transición del Partido Demócrata en caso, claro, de que Hillary Clinton gane la presidencia. Así se anunció. Salazar, de origen español, fue el secretario del Interior de Barack Obama entre el 2009 y 2013. Y mientras tanto, ahí ya visualizan posibles triunfos. La campaña no prende con Donald Trump. Y es que este líder republicano realizó cambios en su equipo de trabajo. Nombró a Stephen Bannon, un ejecutivo del portal de noticias Breitbart News, un portal pues muy conservador en los Estados Unidos, y lo nombró presidente ejecutivo de la campaña republicana. Quien fuera además la asesora y analista de encuestas de Trump, Kellyanne Conway, ahora será la jefa de campaña. Mientras que Paul Manafort, actual presidente de la campaña republicana, o hasta ahora presidente de la campaña, permanecerá en el cargo, aunque se le restarán competencias. Recordemos que a este hombre se le vincula con el partido prorruso en Ucrania. De hecho, el New York Times publicó que recibió 13 millones de dólares de este partido prorruso. Trump pretende dar un giro a su campaña luego de perder índices de popularidad frente a Hillary Clinton, y estos cambios los hace a menos de 2 meses de que hiciera sus primeros cambios para ajustar lo que para ahora se resulta un fracaso en su campaña. En Brasil, la presidenta suspendida Dilma Rousseff dirigió una carta al Senado como último intento para frenar su juicio político. A menos de 15 días de que los legisladores determinen si es culpable de crimen de responsabilidad, Rousseff propone que hayan elecciones anticipadas en caso de ser absuelta. De lo contrario, dijo, se estaría cometiendo, o rectificó, quiero decir, lo dicho, se estaría cometiendo un golpe de Estado. No es legítimo que mis acusadores quiten a un jefe de Estado y de gobierno. El único que puede quitar a un jefe de Estado es el pueblo en unas elecciones. Por eso afirmamos que si se lleva el impeachment sin crimen de responsabilidad, tendríamos un golpe de Estado. En Ecuador, más de 1 millón de firmas fueron presentadas ante el Consejo Electoral. Piden reformar la ley para que el presidente Rafael Correa pueda ser candidato en las elecciones de enero próximo. Le comento que el artículo 114 de la Constitución ecuatoriana permite la reelección indefinida, aunque esta ley entra en vigor hasta mayo de 2017. Correa dijo no tener hasta el momento intenciones de buscar un tercer mandato. En República Dominicana, Danilo Medina asumió su segundo mandato como presidente de ese país. En la ceremonia estuvieron presentes los presidentes de Bolivia, Ecuador, Guatemala y Venezuela. Este es un proceso que comenzamos en el año 2012, pero que hoy entra en una nueva fase. Hoy comienzan 4 años de profundización y aceleración de los cambios, 4 años de consolidación y un modelo de sociedad más justo, inclusivo y menos desigual. Reelecto el 15 de mayo con casi 62% de los votos, el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana tendrá como reto gobernar con una fuerte oposición que reclama problemas de inseguridad y fallas en el sistema de salud. Brunhild Pomsel, quien fuera secretaria del poderoso ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, aseguró al diario británico The Guardian que nunca supo nada del programa de exterminio de judíos. Ella dijo, sé que nadie nos cree, pero no sabíamos nada, reveló la anciana de 105 años que vivió en el búnker donde Goebbels se suicidó junto a su esposa después de envenenar a sus 3 hijos. Joseph Goebbels, hay que recordar, fue ese estratega en la propaganda y en ensaltar los valores nazis de la época. Recordó que en esa etapa tan difícil del pueblo alemán, el pueblo parecía estar bajo un hechizo y que el argumento de que los judíos estaban siendo enviados a los Sudetes para reprobar la región sonaba perfectamente creíble, para repoblar la región sonaba perfectamente creíble. No rompió el silencio para limpiar mi conciencia, dijo, no rompo el silencio para limpiar mi conciencia, pero yo solo hacía un trabajo de oficina, del cual
incluía exagerar el número de mujeres alemanas violadas por el ejército rojo, el ejército ruso. Esto dijo la anciana de 105 años. Y como diría la filósofa alemana Hannah Arendt, una muestra más de la banalidad del mal. En Polonia comenzaron las excavaciones en busca de un tren que podría tener precisamente oro nazi de la Segunda Guerra Mundial. Van a excavar en 3 lugares diferentes y hasta 6 metros de profundidad. La zona de búsqueda es una región boscosa. Los encargados de realizar son cazatesoros aficionados a la historia. Se espera que en los próximos días puedan tener resultados. Regresamos a México, vamos a ver las breves del país. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, participó en el encuentro anual de la Federación Nacional de Municipios de México. Exhortó a los alcaldes a construir una agenda municipalista que les permita trabajar de la mano con la población para lograr bienestar social. En Morelos se realizó una megamarcha contra la inseguridad y la violencia. Partió de la Universidad Autónoma del Estado y fue liderada por el rector Jesús Alejandro Vera y el escritor Javier Sicilia. El rector pidió la destitución del gobernador Graco Ramírez por su incapacidad para combatir la delincuencia. El gobierno de Morelos acusó al rector de tomar las instituciones públicas para incitar a la gente a la violencia. En la Ciudad de México, agentes ministeriales detuvieron en la delegación Gustavo Amadero a Francisco Javier Hernández Gómez, considerado el líder principal de la organización criminal La Unión en Tepito. Se le relaciona con un doble homicidio en la delegación Cuauhtémoc. Una persona lesionada es el saldo del motín que inició la tarde-noche de este martes en el penal de San Germán en Guaymas, Sonora. Al parecer, 2 grupos de reos comenzaron a pelear por herramienta, lo que desencadenó una protesta de la población del centro en contra de los privilegios de algunos reos y el nuevo reglamento del mismo. Las autoridades entablaron diálogo con los inconformes para atender sus demandas. Rolando Vázquez Castillejos, dirigente municipal del PRD en Juchitán, Oaxaca, fue asesinado a balazos ayer en un presunto intento de asalto, según informaron las autoridades locales. El líder perredista había acudido a una reunión de trabajo en la comunidad zapoteca de Álvaro Obregón y de regreso fue emboscado. Ingresó a un hospital donde falleció lamentablemente horas después. Es momento de ir a nuestro primer resumen. Secuestrado uno de los hijos del Chapo Guzmán en Puerto Vallarta. Llaman a la CENTE a regresar a clases el próximo lunes. Y que los niños reciban su educación en cada uno de los lugares no impide, ni niega, ni cierra el diálogo. Continúan los bloqueos en Chiapas y Oaxaca. En Hidalgo, el presidente destaca la reducción en el precio del gas LP. Esta tarifa habrá de reducirse, ¿por qué? Porque es parte de la instrumentación de la reforma energética. Legisladores del PRI forman bloque contra la corrupción. Tenemos que darle un combate frontal a la corrupción. Ya no basta tapar el sol con un dedo. Crece turismo aéreo de los Estados Unidos a nuestro país. En Brasil, Dilma Rousseff propone elecciones anticipadas en caso de ser absuelta. Hoy inicia el Taekwondo en Río de Janeiro y una nueva esperanza de medallas para México. Miércoles de Emprendedores, nos vamos a enlazar con Antonio Cruz, director de la empresa Curago Biotech, que desarrolla alimentos que modulan funciones orgánicas en los seres vivos. Antonio, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Pati. Pues aquí con mucho placer de poder compartir con todo el ecosistema emprendedor una historia para poder generar experiencias y ayudar a todos aquellos que quieren emprender en México. Antonio, lo primero que nos llama la atención es lo que desarrolla tu empresa. Parece como algo de ciencia ficción. Explícanos. Mira, los alimentos funcionales son alimentos que además de nutrir, pueden modular alguna función orgánica en el cuerpo humano. Nosotros tenemos productos que pueden regular tu digestión, coadyuvantes para quimio y radioterapia en cáncer,
decrementadores de toxinas urémicas en gente que tiene insuficiencia renal crónica. Tenemos familias de productos que se venden en redes de ventas directas que pueden ayudar a la no intoxicación, a la desinflamación celular, a poder nutrir proteicamente y evitar la oxidación celular, todo en deliciosos sabores. Antonio Cruz, muy interesante lo que comenta, sin duda alguna, productos que están a la vanguardia en ciertas áreas. ¿Cómo nació esta idea, esta tendencia? ¿Con quién conformas esta parte? Esta sección de emprendedores busca justamente inspirar a nuevos jóvenes, a jóvenes que nos están viendo en estos momentos, y creo que es interesante que nos platiques cómo surgió esta idea. Nosotros de origen lo único que queríamos hacer era desarrollar un dulce nutritivo para pequeños con VIH-Sida en una institución en Tlaquepaque, Jalisco. Nosotros estamos aquí en El Salto, Jalisco, que atienda a pequeños con este tipo de problemas. Creo que uno de los más grandes aciertos fue siempre aliarnos con universidades y centros de investigación. La biotecnología patentada internacionalmente de Curago Biotech y reconocida. Si tú entras a la página de innovación de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, al MIT en Estados Unidos, a la Universidad de Santa Clara en Silicon Valley, si entras al HIK en Alemania, te vas a encontrar que hablan de Curago Biotech y que hablan de esta biotecnología respaldada por ciencia de centros de investigación y universidades mexicanas. Entonces nos arropamos en aquel entonces de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y junto con la dupla Universidad, Centro de Investigación, Emprendedurismo, fuimos queriendo hacer un dulce que responsablemente diera este aporte nutrimental a estos chiquitos de tan dura prueba de vida, ¿no? Y lo que encontramos fue desarrollar la primer matriz de alimentos de base no láctea, que es nuestra primer patente internacional, para probióticos humanos. Te sorprendería saber que tu cuerpo está integrado por 50 billones de células y traes contigo 10 veces más microorganismos benéficos que contribuyen a que absorbas mejor tus alimentos, a que es tu primera línea de defensa. Entonces nosotros empezamos a trabajar con los centros de investigación y logramos de dulceros con buena intención, nos convertimos en los biotecnólogos en materia de alimentos que liderean hoy por hoy la tecnología y la ciencia a nivel mundial. La biotecnología mexicana que se ha desarrollado en esta materia es líder a nivel mundial. Antonio Cruz, innovación sin duda un punto clave para poder emprender en este país. ¿Consideras que una buena idea tiene hoy más que nunca la posibilidad de poderse sustentar y hacerla realidad? Yo considero que una buena idea siempre ha tenido posibilidad de poder cristalizar. Lo que tú necesitas es una dupla donde tengas un equipo genio tecnológico que te va a llevar a un prototipo tecnofuncional y la contraparte es un mago en marketing que pueda generar el discurso, la comunicación divertida, simple, que va a conectar con el mercado y entonces se genere la magia, no solo de poder comercializar ciencia, sino de crear economía del conocimiento. El gran reto es crear economía del conocimiento, donde la ciencia aporta un alto valor agregado, donde en toda la cadena de valor hay un margen superior a solo vender commodities. Y eso se puede hacer en México sin ningún problema. Muchas veces el financiamiento, la posibilidad de arriesgar, a veces equivocarse, corregir el rumbo y seguir desarrollando para llegar hasta el éxito, pues depende de una buena planeación financiera o apoyos financieros y también ciertas asesorías. ¿Ustedes cómo desarrollaron estas etapas? Mira, nuestra experiencia es que lo primero que tienes que tener es una estrategia. Si tú tienes una buena estrategia, de inmediato vas a formar una red. La primera estrategia que tuvimos nosotros es confianza por ciencia. Y eso nos permitió crear una red primero con los centros de investigación y las universidades principales del país, públicas y privadas. En nuestra red
están sentados el TEC de Monterrey, la UNAM, el ITESO, la Universidad de Guadalajara, y todos colaboramos por complementariedad en armonía. Claro. Después nos dimos cuenta que necesitábamos una red de distribución y empresas como Pavia, empresas como Sanfer, empresas como Walmart también se aliaron. Entonces, cuando tienes una red bajo una estrategia, genera un poder, y el poder es, podemos llevar ciencia base a supermercados porque tenemos la red con los centros de investigación y tenemos el canal con este tipo de empresas como Pavia de mercadeo de directo, como Walmart de puntos de venta, como Sanfer, que es una farmacéutica. Y cuando tienes eso, lo de menos es el dinero. El dinero no es el problema. El dinero es a quién se lo vas a agarrar y por cuánto. Y cuando ya en la base financiera está, creas un ambiente de confianza que hace que la empresa se desarrolle por sí. Entonces es un paradigma totalmente falso el que no tengas dinero y por eso no seas un emprendedor exitoso desde nuestra perspectiva e historia. Y se puede hacer con el país como lo tenemos, con el Chapo fuera o dentro de la cárcel, que bueno que está dentro, con los legisladores haciendo no su trabajo, con un sistema judicial cuestionable o no, con todo eso, el ecosistema emprendedor, que ahí sí quiero reconocer que el INADEM ha estado haciendo una gran labor, no para crear programas, sino ecosistema. Un ecosistema, el ser vivo que vive en el ecosistema, desarrolla cosas no nada más para poder ser pleno él, sino para aportar al medio donde vive. Y lo que hizo el INADEM de una manera muy afinada, en mi opinión, fue crear ecosistemas donde el emprendedor se puede desarrollar, pero lo que desarrolla el emprendedor suma al ecosistema para que otros emprendedores puedan tener un camino un poco más allanado. Antonio Cruz, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta experiencia interesante sobre esta empresa que tú muy bien encabezas y que ojalá tu testimonio sirva para muchos jóvenes, muchas personas en este país, que como dices también muy bien, a pesar de cualquier circunstancia, se pueden hacer cosas importantes y necesarias por este México que todos queremos. Muchas gracias, Antonio. Agradecemos. Quisiera robarte 3 minutos para decir adelante. esto. La nueva era tecnológica es en la biotecnología. Por su transversalidad va a haber 3 grandes empresas equivalentes a Apple y 3 grandes hombres o mujeres equivalentes a Steve Jobs. Uno va a ser en biotecnología en farma, seguramente va a ser alemán. Otro va a ser en biotecnología de energía, seguramente va a ser norteamericano. Y va a haber un tercero o una tercera en biotecnología en alimentos. Ese hombre, esa mujer es mexicana. Esa industria nos toca a nosotros. Tenemos una legacía milenaria desde los mayas y los aztecas en bioalimentos. Y esa es la industria que va a sacar al país acá. Ese emprendedor que va a ser el Steve Jobs o la Steve Jobs del 2030, hoy tiene 25 años y está a 2 o 3 años de hacer su primer emprendimiento. Y las empresas que estamos ahorita operando le estamos abriendo paso a ese hombre o a esa mujer emprendedora. Perfecto, Antonio. Un abrazo y muchas gracias por haber estado en México al Día. Hasta luego. Nosotros vamos a una pausa. Esto es México al Día. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzó una aplicación para apoyar a los vacacionistas que regresan a casa. Para ampliarnos esta información nos comunicamos con el ingeniero José Barrón Pérez, él es director de tecnología de la informática de esta Secretaría. Ingeniero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Lamentablemente para muchos se terminan las vacaciones, pero bueno, pues pueden contar
con este tipo de herramientas para facilitar su regreso a casa, que siempre tiene un cierto grado de traumatismo, no solo pues porque se acaban las vacaciones, sino también porque por las largas filas de coches que se forman al ingresar a las ciudades. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a todos y gracias por la oportunidad de la plática. Al contrario, díganos de qué se trata esta aplicación. Pues miren, la aplicación MAPIR es una aplicación desarrollada por la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la SCT, que te ayuda a planear tus viajes por las carreteras de México. Les puedo decir que es la única aplicación en su tipo que da información oficial y precisa sobre las rutas de las carreteras del país. Distancias de viaje, tiempos de recorrido, costos de las casetas por tipo de vehículo, así como el gasto de combustible o incluso el clima. Es información que está disponible a través de nuestra página mapir.gov.mx, o también se puede descargar en teléfonos inteligentes, tanto Android como iOS, y está disponible, ¿no? Es una aplicación que nos permite encontrar información valiosa dentro de las carreteras, como puede ser áreas de descanso, ciudades turísticas, gasolinerías, una gran cantidad de información, aproximadamente 5.500 gasolinerías en todas las carreteras del país, o por ejemplo servicios de emergencia, más de 8.000 servicios de emergencia que se encuentran disponibles en la aplicación, o por ejemplo puntos de riesgo carreteros, más de 45.000 puntos que están identificados como pendientes peligrosas, zonas de neblinas, zonas de curvas o de heladas, entre otras, ¿no? Esta información es posible consultarla tanto en la aplicación o descargarla e imprimirla dentro de la misma, ¿no? Es un esfuerzo muy importante en la Secretaría por entregar información de más de 290,000 kilómetros de carreteras en todo el país, y bueno, creo que ha sido un esfuerzo exitoso que a lo largo de este tiempo se ha venido consolidando. Ingeniero Barrón, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Además de la importancia que tiene para que este regreso se dé pues de manera tranquila, me imagino que también uno de los objetivos es evitar precisamente incluso hasta accidentes. Es correcto, es correcto. Hay información importante que se da dentro de la aplicación que tiene la intención de generar un conocimiento sobre el lugar donde se circula, de tener una planeación de por dónde voy a ir, por dónde voy a llegar, y que esto a su vez pues evite cierta accidentalidad, ¿no? El tema de los puntos de riesgo que se han identificado, que comentaba hace un momento, son muy importantes porque los ciudadanos podrían estar estudiando su ruta antes de salir a carretera, y esto les permitiría tener un mejor conocimiento, ¿no? Como bien lo dice, estudiar antes de salir a carretera. También hay que tener mucho cuidado con no estar en carretera y estar revisando constantemente estas aplicaciones. Hay que ser muy conscientes de que estas apps son útiles, son preventivas y nos pueden llevar a mejores pues destinos, en este caso con esta aplicación, pero también muy conscientes de que las redes sociales deben de ser usadas con mucha responsabilidad al respecto. Sí, es correcto, es correcto. Incluso tenemos campañas de publicidad dentro de la Secretaría fomentando este tipo de cosas. Nosotros lo decimos todo el tiempo, la intención de MAPIR es para que nos permita hacer ejercicios de planeación previa antes de nuestro viaje. Ingeniero Barrón, muchas gracias por haber estado en México al Día. No, gracias a ustedes por la oportunidad de la plática. Buen día. Muy buen día. En otras noticias, el gobierno federal pondrá a disposición de 11 millones de postes y 800,000 kilómetros de la red de servicio eléctrico para que los operadores de telecomunicaciones puedan ofrecer sus servicios a un menor costo. En este sentido, se garantizaría el acceso abierto y equitativo a la infraestructura de las redes generales de distribución para todos los participantes del mercado de las telecomunicaciones. Lo anterior, apegándose en todo momento a los lineamientos técnicos que prevengan afectaciones a la infraestructura y al servicio que provee la CFE.
Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones, dijo que es fundamental aprovechar la infraestructura del Estado para el despliegue de redes a menores costos. Los postes del Servicio Eléctrico Nacional son la principal infraestructura para desplegar fibra óptica en México. Son indispensables para un despliegue rápido, para un despliegue eficiente, para un despliegue con costos que permitan traducir los servicios en servicios asequibles para la población. En la Ciudad de México existe un lugar que ofrece refugio a aquellas personas que tienen que huir de su país. Este es un reportaje especial de Notimex. Nosotros, la mayoría de centroamericanos venimos frontereando, así como viene la mariposa monarca que viene de Canadá, de Estados Unidos, pasan las montañas y todo eso. Unas logran llegar a Michoacán, que es donde llegan, y otras mueren en el trayecto, ¿no? Así lo pasaban a los refugiados. Trabajar con las personas refugiadas significa justamente el asumir que la situación de la no paz, las situaciones de violencia, justamente generan situaciones particulares de exclusión de seres humanos, en los que de la manera más drástica y más dramática, ante la amenaza de la muerte, es la opción para salvar la vida, la integridad, la seguridad, es la huida a otro país. Estamos hablando de personas que escapan de sus países, entonces son viajes que muchas veces no son viajes planificados, entonces su primer reto es cruzar una frontera y llegar a un lugar seguro. Lo mataron a mi hermano. Se quemaron la casa, quemaron todo lo que tenemos, se lo quemaron todo, lo que llevamos puesto es lo único que nos quedamos. Y de aquí realmente de este espacio, junto con el trabajo educativo que se hacía en muchas escuelas, en iglesias, para crear estos puentes de sensibilización y de movilización de la sociedad a favor de los derechos de personas refugiadas, fue que se empezó a dar este perfil de apoyar a personas que venían llegando y ir generando alternativas para alojamiento temporal, para oportunidades de empleo. Así que ese es el trabajo de las monarcas. Ya soy mexicana, no se preocupen, yo ya me identifico que... A ver, me dices, ¿es mexicana? Sí. A veces ya no le digo, pero ahorita para la seguridad donde vivo, la gente no conozca que yo soy guatemalteco. A través de redes sociales circulan imágenes del secuestro de uno de los hijos del Chapo, junto con otros 5, en Puerto Vallarta, Jalisco. Roberto Gil Suart, presidente del Senado de la República, pide a la CENTE que dé fin a bloqueos. Ya debe ponerse fin al chantaje, ya debe ponerse fin a este boicot a la educación de nuestro país. Industriales advierten pérdidas por 10,000 millones de pesos. En Hidalgo, el presidente destaca la reducción en el precio del gas LP. Esta tarifa habrá de reducirse, ¿por qué? Porque es parte de la instrumentación de la reforma energética. La inversión extranjera directa aumentó a 14,385 millones de dólares, 4.6% más que en el mismo periodo de 2015. En Estados Unidos, Ken Salazar, ex senador por Colorado, encabezará el equipo de transición del Partido Demócrata en caso de que Hillary Clinton gane la presidencia. La gimnasta estadounidense Simone Biles ganó la prueba de suelo femenil alcanzando 4 medallas de oro en Río de Janeiro. Así es, ya está con nosotros Ana Cristina Olvera. Ana Cristina, muy buenos días, es un placer tenerte aquí en la trinchera principal de Noticias México al Día. Gracias, Omar, el placer es todo mío. Y bueno, hoy vamos a empezar a hablar
sobre la tecnología que genera un gran mercado y cómo se lo pelean las grandes empresas tecnológicas del mundo, como lo son Google y Apple. Es decir, Google y Apple son dos de las empresas pues, más desarrolladas, pioneras en este tipo de pues, tecnologías nuevas que apenas estamos también desarrollando y conociendo, ¿no? Exacto, son las más valiosas y además apuestan por diferentes tipos de mercado. Y bueno, de acuerdo con los resultados del ranking Brands Top 20 de marcas más valiosas de tecnología 2016, con un valor de 229,000 millones de dólares, Google encabeza la lista de marcas globales más poderosas, ganándole a Apple, quien quedó con 1 millón de diferencia en el segundo lugar con 228,000 millones de dólares. Mientras que Facebook fue considerada la de mayor crecimiento en valor, con 44% más en comparación con el 2015, alcanzando los 102,551 millones de dólares. Se informó además que el éxito que ha obtenido esta red social es gracias a las modificaciones que hizo en el último año, como agregar alertas de desastres que hemos visto en diferentes ocasiones, tanto en desastres naturales como en las tragedias que han sucedido en diferentes ciudades, como pues los ataques terroristas, también cuando agregó las transmisiones en vivo y nuevos contenidos editoriales. Aun cuando la tecnología y las redes sociales se han posicionado entre las prioridades de la gente, este año el crecimiento de su valor en conjunto solo alcanzó un 6%, mientras que en 2015 fue de 24%. Sin embargo, esto no es una mala señal, no hay que confundirlo. La firma puntualizó que el sector de la tecnología no está mostrando un crecimiento a doble dígito como anteriormente, porque está habiendo una maduración en el sector. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, hubo un boom muy grande de las tecnologías, de las empresas tecnológicas que están apostando por muchos distintos mercados, pero ahora se están estabilizando, consolidando, y digamos que el crecimiento será mucho menor, pero sostenido, y pues no lo podemos negar. Nosotros utilizamos estas tecnologías, estas redes sociales todos los días, ya se han vuelto parte de nuestra rutina diaria. Y bueno, son muchas las emociones que hemos vivido los últimos días gracias a las competiciones de atletas de todo el mundo en Río, incluyendo las aportadas por los avances tecnológicos. Hemos podido vivir la justa olímpica desde diferentes perspectivas gracias a las redes sociales, y bueno, también hemos tenido muchos diferentes matices gracias a los diferentes gadgets que se están utilizando. Sin embargo, esto no ha terminado, pues viene el turno de los atletas paralímpicos, donde el papel de la tecnología se torna aún más interesante. Y es que en el siglo XXI, las discapacidades físicas, mentales y sensoriales, pues abren la pauta para que haya nuevos desarrollos. Es específicamente en la natación, por ejemplo, donde por primera vez podría emplearse una cosa que se llama Blind Cap, un gorro que presentó una de las marcas más importantes de tecnología y de gadgets, el cual a través de Bluetooth se vincula con un reloj inteligente o un smartphone y emite alertas de voz a los nadadores para que las personas con discapacidad visual sepan dónde girar, dónde acaba la piscina, ya que normalmente pues se tiene que avisarles con un palo, con una esponja, para que no se golpeen. Además, mide por medio de sensores el ritmo, tiempos por vuelta y algunos otros datos de salud. Este artículo está bajo análisis por el Comité Paralímpico, pero de ser aprobado podremos verlo dentro de 4 años en competencias de diferente tipo como son las Olimpiadas, y bueno, así se van a ir pues sumando más inventos tecnológicos para poder mejorar y hacer más eficientes las competencias, tanto paralímpicas como también las de los atletas que tienen pues capacidades completamente normales, y también se va a ver esto en nuestra vida. Cada vez vamos a ir agregando más elementos tecnológicos a nuestra vida normal. Y bueno, como última noticia del día de hoy, les comento que el servicio en streaming que vino a revolucionar la forma en que escuchamos música quiere conquistar a los niños y colaborar también con su buen desarrollo. Por eso Spotify lanzó un nuevo canal de música que está enfocado principalmente a promover el desarrollo de nuevas habilidades y el aprendizaje en los más pequeños del hogar. El anuncio oficial de Kids Category se realizó esta semana y pretende estimular el vocabulario, además de proporcionar actividades recreativas. Y con este nuevo canal para niños, las familias pues reforzarán la convivencia a través de la
la música, lo cual beneficia al cerebro, principalmente en niños menores de 3 años. Kids Category contiene listas en inglés y español y contará con narración de voces famosas como Diego Torres, Juanes y algunos personajes fantásticos como los de Frozen. Y los creadores fueron el Instituto de Oportunidades V-Room, bajo la iniciativa de la Fundación de la Familia Besos. Y bueno, Spotify vimos cómo revolucionó. Primero fue el iPod el que logró cambiar pues cómo reproducíamos la música, y ahora Spotify hizo que ya no tengamos ni siquiera almacenada la música, todo está en la nube, y esto es también lo que va a suceder con la educación, como lo está probando esta misma firma, o por ejemplo la plataforma México X, que pues se genera aquí en televisión educativa. Esta es la información. Que tengan excelente miércoles. Así es, leer es un placer. Me da mucho gusto saludar a Lorena Elizabeth Hernández. Hola. Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas es un gusto estar con ustedes para hablar de libros. Y bueno, como siempre también tenemos ejemplares de obsequio. En esta ocasión contamos con 2 ejemplares de la nueva Historia Mínima de México, un clásico del Colegio de México, editado por la Universidad Veracruzana. Tenemos 2 ejemplares para quienes estén interesados en los temas de historia. Y hablando también de temas de historia y de temas de olimpiadas, pues les quiero recomendar una excelente novela de uno de los más importantes y uno de los mejores narradores contemporáneos de nuestro país. Se trata de David Toscana, una novela titulada El Ejército Iluminado, publicada por Tusquets, que narra la historia de un profesor medio loco, Matus, que tiene una obsesión por recuperar el territorio que alguna vez fuera de México, hoy Texas, y que bueno, pues ya es parte desde el siglo XIX de Estados Unidos. Este profesor vive en Monterrey, igual que David Toscana. Estamos hablando de principios del siglo XX, y además es un gran corredor, no tiene las posibilidades de ir a la Olimpiada del 24 en París, pero él se marca su propio ritmo, corre a la misma hora que corren los velocistas en la capital francesa, y decide que gana, que hace menos tiempo, así que también una de sus consignas es ir por esa medalla. ¿A qué hace alusión el Ejército Iluminado? Pues a un grupo de niños, de adolescentes, un poco unos niños héroes que este profesor encandila, ilumina, para que intenten recuperar precisamente Texas, invadir Estados Unidos un poco a la manera de Francisco Villa, en un estado, en una ciudad que a veces pareciera que sueña con ser una estrella más en la bandera de Estados Unidos. Estos nacionalistas están completamente fuera de órbita, completamente de modé. Hay uno de ellos, por ejemplo, que pues es un chico, un adolescente completamente inhábil físicamente, cuya madre sueña con que su hijo se convierta en una especie de niño héroe. No les adelanto que evidentemente esta cruzada por intentar recuperar ese territorio no va a tener mucho éxito, pero sí es una novela emblemática sobre estas nostalgias del siglo XIX y el país que pudimos haber sido, en la voz de uno de los más interesantes escritores de nuestro país en la actualidad, David Toscana. Es mi recomendación de esta semana y nos vemos la próxima, porque leer es un placer. Y esta noticia, sin duda, Pati, Leti, ¿en qué estás pensando? Dani, Ana Cristina, les va a encantar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues este artista chino pues ha dado la vuelta al mundo por su irreverencia, por su crítica constructiva, y bueno, pues es un hombre polémico. Él es Ai Weiwei, uno de los artistas plásticos más importantes de la actualidad, con pues presentaciones en todo el mundo, en los mejores centros culturales. Bueno, pues ayer estuvo en la Ciudad de México y se volvió viral sus imágenes. Estuvo nada más y nada menos que en Tepito,
y estuvo fotografiando, ahí ve las imágenes, pues este barrio Bravo, mítico, histórico en nuestra ciudad, donde, bueno, pues hay mucha vendimia de todo tipo, de playera azul, pantalón negro y una cámara colgada al pecho. Este disidente chino, que incluso estuvo preso en el país asiático, retrató la cotidianidad del barrio Bravo de Tepito. Estas imágenes las publicó en su cuenta de Instagram. Un local ambulante de películas pirata y otro de cigarros de origen incierto. Estructuras metálicas como puestos comerciales y policías en descanso son escenas que registró. El recorrido lo hizo con su esposa Lu King, el hijo de ambos, Lau Ai, y el coleccionista británico Nicolai Fram. Y ahí pasó completamente inadvertido entre la multitud que casi a diario está ahí en este emblemático barrio de Tepito, que por cierto también tiene un gran encanto por todo lo que puedes ver ahí. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social conmemora los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra con una muestra en el Centro Médico Siglo XXI. Don Quijote de la Mancha y los personajes de la inmortal novela cervantina son los protagonistas de esta exhibición. Se trata de una valiosa colección de obras de arte que recrean al caballero de la triste figura de las más diversas maneras. Simplemente se les dio el tema a los artistas y ellos lo interpretaron y descubren esos valores del Cervantes, que es el amor idílico, que es la lucha por el bien, que es el respeto a los demás. Derechohabientes del IMSS y público en general pueden apreciar estas piezas de temática quijotesca en la sala de exposiciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. A la fecha, la muestra, compuesta por cerca de 140 piezas, entre pinturas, esculturas y grabados, ha recibido más de 22,000 visitantes. Nos hace un recorrido de la vida del Quijote, interpretada por cada uno de los artistas. Es maravilloso ver cómo cada artista da su punto de vista, lo interpreta, pero el público, también es fascinante ver la reacción del público. Este acervo, conformado por obras de destacados artistas como Rafael Coronel, José Luis Cuevas, José Chávez Morado y Manuel Felgueres, llega a la capital mexicana procedente de Guanajuato. El conjunto pertenece al Museo Iconográfico del Quijote, recinto que cuenta con una de las mayores colecciones del mundo, dedicada a Don Quijote de la Mancha. Se exhiben grabados, dibujos a lápiz, tintas y reproducciones de Salvador Dalí, así como la serie El Quijote para niños, del artista guanajuatense José Luis Romo, integrada por más de 20 escenas del Quijote pintadas sobre penca de maguey. En esta exposición se une tanto literatura universal, el gran genio de la literatura universal, tenemos muchos, pero Cervantes es uno de los más grandes, y se une con los grandes genios de nuestros pintores mexicanos que ya son reconocidos en el extranjero. La muestra Cervantes 400 antes y ahora permanecerá en exhibición hasta el 31 de agosto. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y en el Centro Cultural de España, aquí en México, se inauguró una exposición que recupera los aspectos más desconocidos del escritor Miguel de Cervantes Saavedra a través de 36 piezas de obra gráfica e ilustración realizadas por los artistas españoles Mixelanzo Prado y David Rubín. La muestra pretende acercar al público, de manera amena, el contexto, las ideas y los pasos del autor del Quijote, Miguel en Cervantes, organizada por la Acción Cultural Española y el Instituto Cervantes, mantendrá abiertas sus puertas hasta el 16 de octubre en la calle Guatemala, número 18 del Centro Histórico, justo atrás de la Catedral Metropolitana. Y por cierto que uno de los más grandes homenajes que podemos hacer todos es leer el Quijote. Por favor, hay hasta traducciones al español actual para poder disfrutar de la gran obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Y México es tu museo. El centro de Tepic, Nayarit, resguarda un edificio histórico construido en el siglo XVIII, clave en el desarrollo económico, político, social y cultural del Estado.
Fue construido como casa-habitación en 1762 por el rico hacendado Felipe Lignani de la Cueva. A finales del siglo XIX, albergó las oficinas del consulado alemán. En 1933 fue adquirido por el gobierno del estado y se instaló una escuela primaria, hasta 1969, cuando se convirtió en Museo Regional de Nayarit. En sus 2 plantas y 7 salas se muestran diversos aspectos de las tradiciones culturales y arqueológicas nayaritas a lo largo de los siglos. Bueno, vamos ahora al resumen. Confirman que un hijo del Chapo Guzmán está entre los secuestrados en Puerto Vallarta. El gobierno federal exhorta a la gente a regresar a las aulas el próximo lunes. Decirles que el que acudan a sus aulas y que continúen con su trabajo. El Senado exige detener los bloqueos. Ya debe ponerse fin al chantaje, ya debe ponerse fin a este boicot a la educación de nuestro país. La UNAM regresa a la lista de las mejores 200 universidades del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto critica a quienes inundan el país con malas noticias. Las buenas noticias cuentan y cuentan mucho. Valen y valen mucho. Incendio en California devora todo lo que encuentra a su paso. El Chepo de la Torre, nuevo director técnico de Santos. Que pasen un excelente miércoles. Mañana tenemos una cita a las 6:30. Pati, que pases unas excelentes vacaciones. Ay, sí, muy merecidas, gracias. por cierto. Muchas gracias. Estaré muy bien representado por ustedes. Ana Cristina y estará aquí Anita. con nosotros. Bueno, pues sí, así es, como decía el teacher. No sé si merecidas, pero sí necesarias vacaciones. Nos estaremos viendo próximamente. Gracias, mientras tanto, a Miguel González, a ti, Dani, Ana Cris, Omar, gracias a usted por su atención. Siempre le voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego, pásenla. Esto es México al Día.